Les invito a buscar un pasaje en Isaías capítulo 45. Dios hablando a su pueblo a través de este profeta en el Antiguo Testamento. Ellos tenían un problema de raíz que pensaban que por ser el pueblo de Dios podían hacer cualquier cosa, no tenían libertad con el pecado. Sin embargo, Dios los iba a mandar a una cautividad, iban a ir presos, iban a ser despojados, todo consecuencia de su pecado. Y Dios le hablaba a través de sus profetas. Dice el versículo 20, Isaías 45, 20. Reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Hasta este versículo por ahora. El Dios que recién cantamos es el Dios que se presenta en la Biblia como el único Dios. Él se presenta así a través de su palabra, la Biblia, como el único Dios que existe, no hay más. Es tajante. Solo yo y no hay más. Como veíamos el miércoles en la reunión, que Tommy nos hablaba de la santidad de Dios, y Dios es apartado porque no tiene comparación, porque no hay otro igual a Dios. Solamente Él es el único Dios que existe. Él se proclama y se presenta así como el único Dios existente. Pero un Dios que está atento a su creación. Un Dios que estaba hablando, como les dije hace un comienzo, le hablaba a su pueblo y le habla a toda la humanidad en este pasaje. A pesar de que Dios creó este mundo, no lo abandonó. Dios siguió trabajando en este mundo, aun cuando las personas rechazaron a Dios. En Génesis 6:6 dice que a Dios le dolió crear al hombre porque el hombre muy de temprano rechazó a Dios. No quiso saber nada de Dios. Dice que ese versículo que a Dios le dolió haber creado al hombre porque el pensamiento del hombre era de continuamente solamente al mal, no había quien buscara a Dios. La humanidad se alejó del propósito por el cual fue creado por Dios. Dios le está hablando a su pueblo, a Israel, gracias, al pueblo de Israel, al pueblo judío, ese que hasta hace poco estaba en guerra con Hamas. Y en este entonces, Dios está castigando a su pueblo porque no cumplieron el propósito por el cual Dios los había creado. Ellos tenían que ser luz a las naciones, un pueblo donde Dios se manifestara a las naciones como el único Dios y Salvador de todos, y sin embargo el pueblo de Israel fracasó. No cumplieron con lo que Dios había pactado con ellos. Pero Dios en su gracia y en su misericordia no dejó esta humanidad a que se destruya, sino que empezó a obrar desde antes de la creación del mundo para poder salvarnos. En los versículos que leímos dice reunidos y venid. Continuamente en el libro de Isaías es Dios llamando a la humanidad, no solamente a su pueblo, llama a todos los confines de la tierra a que vengan a Él, acérquense a mí, yo los puedo salvar, yo soy el único Dios y soy el único que puede darles
salvación. El resto es mentira. Dios habla de aquellos que levantan un madero como ídolo y le ruegan a un Dios falso. Y no existe, no sirve para nada, dice Dios. Por más que le ruegues, por más que sean hermosas estatuas, no sirven porque no hay más Dios. Ellos no salvan. En Isaías capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid a mí y estemos a cuenta. Resolvamos esto. Es el llamado de Dios y el deseo de Dios de que nosotros podamos acercarnos a Él. Resolvamos el problema. ¿Cuál es el problema que menciona? El pecado. Tommy nos decía que Dios siempre hacía la diferencia entre nosotros y Él, porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Y claro, si el pecado fue lo que destruyó nuestra relación con Dios, el pecado fue lo que nos separó de Dios, el pecado fue lo que estropeó nuestra alma y nos lleva a la condenación. Por eso Dios nos llama constantemente: vengan a mí, resolvamos esto. Ese es el llamado del Evangelio. Dios llamando a pecadores al arrepentimiento porque quiere salvar tu vida. Si fueren como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Dios tiene ese interés de resolver el pecado más grave que tenemos, que es el pecado. Solamente tenemos que acercarnos a Él y mirarlo con fe. Dice el versículo 22 que leímos: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso de mirar a mí habla de que la salvación que Dios ofrece no es por obras. No se gana haciendo algo. Es simplemente mirar a Dios con fe. Dios dice: mírenme. Y si nos dice que lo miremos, es porque la humanidad le dio la espalda a Dios. Si Dios dice: mírenme, es porque no. Ahora todos miramos ve que se cayó. Pero Dios está llamando y dice: mírenme a mí. Porque no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que se interese en Dios. Entonces Dios tiene que estar llamando al pecador al arrepentimiento. Las personas de este mundo, nosotros, nos entretenemos fácilmente con las cosas de este mundo. Nos entretenemos con estas cosas pasajeras, con los problemas que tenemos que resolver a diario. Continuamente tenemos que estar haciendo algo y eso nos saca la mirada de Dios. Eso lo podemos llevar a la práctica nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántas actividades tenemos? Y a mí me pasa que llego al final del día y dije: ¿cuántas veces estuve en comunión con el Señor? Orando con el Señor. Y así incluso los que no tienen a Dios no tienen tiempo de buscar a Dios porque están también ocupados en sus problemas, en sus sufrimientos, y no miramos a Dios. Dice en el capítulo 45, versículo 9, Dios se presenta como el Dios creador, y en el 9 hay algo cómico, hasta se podría decir cómico. Hay del que pleitea, el que pelea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Es ridículo pensar que el barro puede decirle al alfarero qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo mal. Pero sin embargo este versículo nos muestra que ese es el corazón del ser humano. Solamente llegamos a Dios cuando las cosas están mal y le reclamamos a Dios, decimos: ¿por qué haces esto? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué permites esto? Son todos reclamos. Y ese es el corazón del ser humano. En vez de mirar a Dios, para que Dios sea el que salve la vida, para que sea Dios el que guíe la vida, simplemente reclamamos a Dios. El hombre piensa que puede hacer de su vida lo que quiere, que puede tomar sus decisiones, que no necesita de Dios, como el barro diciéndole al alfarero: no te necesito. Esa es la expresión
¿O tu obra no tienes manos? El barro está diciendo, no tengo creador. Mi alfarero no tiene manos, o sea, no tengo creador. Y así de ilógico es la mente del ser humano. Pero a veces creemos que podemos discutir con Dios. Incluso algunos en su soberbia piensan que un día se van a presentar delante de Dios y le van a poder presentar su queja. No, no es así. Dios es el creador y nosotros somos los que le tenemos que rendir adoración a Él. Le tenemos que rendir nuestra vida a Él. Él nos hizo. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Un comentario decía esto. La imagen del barro con el alfarero nos dice que es tonto oponerse al Creador porque Él nos hizo y Él nos puede deshacer. Él nos hizo y sabe lo que es mejor para nosotros. Él nos hizo y le debemos nuestra mayor obligación. Dios no se olvidó de su creación. Dios en su gracia mostró misericordia. Dijo, se presentó como el Dios creador, pero dijo, yo soy Dios justo y salvador. Y si nos ponemos a pensar, esas dos cosas son muy difíciles que estén juntas. Porque Dios no puede ser justo y perdonarme a la vez. Hace poco hablaba con un joven que le decía, si alguien mata a tu hijo, a tu hija, él tenía 2 hijas, y el juez le dice al culpable, le dice, no te perdono porque soy un juez justo, soy un juez bueno. ¿Sería justo ese juez? No. ¿Qué merece el que hizo eso? La muerte, dijo. Entonces Dios, con nuestro pecado, tiene que actuar de la misma manera. Dios, si tiene que obrar con justicia, tenía que condenarnos al infierno por nuestros pecados. Pero Dios también es salvador. Por lo tanto, Dios se ocupó de llegar a nosotros con esa salvación y su justicia fue aplicada a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Dice Romanos 3:26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Dios es el único Dios justo y salvador, y lo hace a través de la obra de su Hijo en la cruz. Vamos a buscar otro pasaje en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 3. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, empezó a predicar del reino y que se arrepientan las personas, hacía milagros, y esto atrajo una oposición, pero también la curiosidad. Y un día se le acercó un maestro de la ley, maestro de maestros, y llamado Nicodemo, y se acercó a Jesús para hacerle preguntas. Y el Señor le dice, estoy leyendo Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En esta charla con Nicodemo, lo lleva a una historia del Antiguo Testamento, que lo encontramos en el Número, y en el libro de Números, y en ese entonces el pueblo murmura contra Dios. Estaban caminando en el desierto, habían sido rescatados de Egipto y el pueblo murmura contra Dios. Otra vez el barro quejándose con el alfarero. Entonces el pueblo se queja de Dios, de Moisés, ¿por qué no hiciste venir a este desierto? Consecuencia, Dios envía serpientes venenosas para que muerdan y maten al pueblo. Y cuando el pueblo reconoció su pecado, se acercó a Moisés y le pidió que Moisés orara a Dios y Dios exterminara las serpientes.
Sin embargo, cuando Moisés ora a Dios, Dios no le da una solución instantánea. Dios le dice, hacete una serpiente de bronce y colgala en un palo. Y Dios dice, para que todo el que mire esa serpiente se sane. Y es la imagen que Jesús le trae a Nicodemo de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Para que todo el que mire esa cruz con fe pueda encontrar la salvación. Así es necesario, dice Cristo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios que se presentó como ese Dios justo y salvador, estaba en la persona de Cristo, salvando a este mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No vino Jesús a condenar al mundo, porque ya por nuestros pecados solitos nos íbamos al infierno. Él vino para salvarnos, para ser ese Dios justo y salvador. Pero dice más adelante, en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El problema del hombre no es que no reconoce que hay Dios. El problema del hombre es que ama las tinieblas. No quiere saber nada con Dios. Y Dios quiere salvarlos. Por eso Dios sigue llamando, mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Hay que mirar esa cruz y mirarla con fe. Hay un versículo en Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un hermoso pasaje que muchas veces lo repetimos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Aquellos que se acercan a Dios, aquellos que quieren conocer de Dios, necesitan cumplir estas dos convicciones que menciona este versículo. Por un lado, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay que acercarse y hay que creer que Dios existe, que es real y que tiene esa interacción con la humanidad. Necesitamos esa fe que nos acerca a Dios y que realmente está a nuestro alcance. Y la otra convicción que dice este versículo es que es galardonador de los que les buscan. A este Dios que nos podemos acercar tiene que ser un Dios misericordioso, donde nos podamos acercar a pedir misericordia. Y así es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Un Dios misericordioso que quiere salvar al pecador. Estas dos convicciones son necesarias para tener esa fe que salva. De esta forma hay que mirar a esa cruz, a la que el Señor hizo en esa cruz por nosotros, sabiendo que es Dios mismo y sabiendo que en esa cruz pagó el precio de nuestros pecados. Resucitó al tercer día y hoy es Señor de señores, y como dice Pablo en Filipenses, toda rodilla se va a doblar delante de Él. Como también lo mencionó Isaías, toda rodilla se va a doblar delante de Dios. Así que, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es la situación de todos los que estamos en este lugar? ¿Es Cristo nuestro Salvador? Porque si no es nuestro Salvador, va a ser ese juez justo, porque no pidemos misericordia en este mundo. La salvación se adquiere por fe, pero mientras estemos en vida. Después de la muerte, el juicio, y ya no habrá más opción de pedir misericordia. Después de la muerte, el juicio, la misericordia se pide en vida. Mientras preparaba esto me acordaba de una escena que cuentan los evangelios en la crucifixión del Señor, con dos malhechores colgados a su costado, uno a la izquierda, otro a la derecha, Jesús en medio. Malhechores que
por la palabra dicen que eran revolucionarios, así que para el pueblo romano merecían morir, por eso estaban en esa cruz. Y nos relatan que estos dos malhechores, en un principio, estando colgados en la cruz, donde es un lugar donde se puede hablar muy poco porque uno se va asfixiando por la posición en la que está colgado, con las últimas fuerzas, en vez de pedir misericordia, estos dos se burlaban de Jesús. Si eres tú el Cristo, desciende, le decían, y salvanos a nosotros también. Aún estando a pocas horas de morir, porque eso es lo que hacía la crucifixión, llevar hasta la muerte, ellos se burlaban de aquel que estaba en el medio. Y sin embargo, uno empezó a cambiar la mirada con respecto a Jesús. Ya no se burlaba, sino que empezó a defenderlo. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros merecemos estar en este lugar, pero Él ningún mal hizo. La mirada de este hombre con respecto a Jesús en algún momento cambió y ya no fue una mirada de desprecio, sino que fue una mirada de fe. Y en esa cruz le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le reconoció como un rey y le reconoció como alguien que tenía un reino. Qué fe pequeña al último instante de su vida, pero fue esa fe necesaria para encontrar la salvación. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no tenía tiempo de hacer nada, ni de devolver el mal que hizo, el daño que hizo, no tenía tiempo de bautizarse, no tenía tiempo de nada. Pero sin embargo esa mirada de fe le trajo salvación. Y es la mirada de fe que Dios quiere que nosotros tengamos mirando hacia esa cruz. Él creyó que Jesús era ese rey salvador, ese rey que podía salvarlo. Acuérdate de mí, pidió misericordia. Y es lo que Dios pide de todas las personas, arrepentimiento y que se acerquen a Él con fe. Tenemos que reconocer que somos pecadores y renunciar a nuestra vida, porque prácticamente el cristianismo es eso, es alguien que deja su vida para ser usada por Dios. Es un sacrificio que debemos ofrecer. En el libro de los Hechos también nos cuenta Pablo y Silas encarcelados, y un hombre que estaba a punto de quitarse la vida, hundido en desesperación en un momento, y Pablo lo llama y le dice, no te mates, estamos todos los presos acá. Pensó que se habían escapado los presos. ¿Y cuál fue la pregunta de este hombre? Podía haber preguntado muchas cosas, pero estuvo a punto de quitarse la vida. Y lo que este hombre preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Es la misma respuesta. Es mirar hacia Dios que solamente Él puede salvar. Pablo le dice esto a un carcelero, a un soldado romano, que nada tenía que ver con los judíos, pero es la misma respuesta de salvación, y es la que se tiene que predicar en todo el mundo, que solamente hay salvación a través de la fe en Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como decía Kevin, es la misericordia de Dios. Nos gusta predicar el Evangelio, lo hacemos en debilidad, muchas veces sin las palabras adecuadas, pero estamos hablando del único Dios salvador, el único Dios que puede cambiar tu vida, y lo ha hecho con nuestras vidas. Por eso en esta noche queremos que recibas a Cristo como tu Salvador, mires con fe, no hagas otra cosa. Muchas personas piensan que tienen que cambiar su vida antes de venir a Cristo. No, Cristo se encarga de los cambios. Vos mirá a la cruz con fe y Dios es el que hace todas las cosas nuevas. ¿Oramos?
Padre bendito, te damos gracias porque podemos compartir este tiempo con tu palabra, predicando de tu evangelio, de la salvación que tú ofreces a todo pecador. Queremos, Padre, agradecerte porque somos indignos de tanto amor. Sin embargo, un día nos mostraste cuál era nuestra situación, pecadores que merecían una condenación, pero también nos mostraste este único camino a la salvación. El único que puede salvarnos es tu Hijo. Gracias, Padre, porque en esa cruz pagaste los pecados de toda la humanidad, para que podamos acercarnos a pedir misericordia y el perdón de nuestros pecados. Queremos rogarte, Padre, para que en esta noche puedas obrar en aquellos que aún no tienen a Cristo como su Salvador, en aquellos que no tienen la seguridad de su salvación, para que en esta noche puedan mirarte con fe y mirarte a ti, el único Dios justo y Salvador. Padre bendito, obra en los corazones para que puedan pasar de muerte a vida y que te lleves la gloria de esta reunión y de haber estado en medio nuestro. Te agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.